Hola a todos y todas. En esta oportunidad continuaremos con lo que es el registro de datos en una base de datos SQL Server con ASP.NET Web Forms utilizando programación en capas. En el video anterior veíamos cómo hacer un registro de datos. Por ejemplo, voy a ejecutar mi proyecto como lo teníamos en el video anterior para comprobar el funcionamiento de este. Tenemos nosotros el registro, procedencia, y acá nosotros podríamos registrar una procedencia, es decir, una institución donde los estudiantes pueden llegar, en este caso, a un tecnológico o a cualquier centro educativo. Y vamos a guardar Instituto Nacional de Santa Rita. Le damos guardar. Y dice que se guardó con éxito. Si nosotros vamos a la base de datos y comprobamos en procedencia, de una sola vez voy a ejecutar una nueva consulta y desde acá voy a hacer un select asterisco from procedencia. Lo ejecutamos y ahí está, ya tenemos muchas instituciones y ahí está el último que acabamos de agregar, Nacional de Santa Rita. Eso es lo que le teníamos hasta la clase o hasta el video anterior. Ahora vamos a detener nuestro proyecto y vamos en este día a comprobar que si yo ya ingresé a mi base de datos una institución de procedencia, ya no puedo ingresar otra con el mismo nombre. Es decir, voy a hacer una validación de base de datos para que no acepte registros repetidos. Para eso lo primero que voy a hacer es crear un método. Tenemos nosotros las capas y dentro de las capas, en la capa DAL o en la capa datos, ¿verdad? En este caso en procedencia DAL, que ya lo tenemos aquí abierto, teníamos un método que se llamaba save, que es guardar. Ahora vamos a construir otro método. Este método nos va a buscar un nombre para comprobar si ya existe en mi base de datos. Hay muchas formas con las que se puede hacer este tipo de comprobaciones. Yo lo voy a hacer ahorita a través de una comprobación para ver si existe o no ese dato en la base de datos. Entonces voy a decirle crear un método público, me va a devolver un entero y le voy a llamar en este caso get procedencia, obtener procedencia. Y acá no le voy a mandar un objeto porque solo quiero compararlo con un nombre, porque solo quiero comprobar que el nombre si existe o no en la base de datos. Entonces, por lo tanto, voy a colocar un argumento de tipo string al que le voy a llamar pnombre. Eso es lo que va a recibir. Y al igual que teníamos el método anterior, voy a crearme una variable resultado. Por cuestión de tiempo, prácticamente me voy a copiar todo esto otro, porque prácticamente es igual. Lo voy a copiar absolutamente todo. Lo copio, vengo acá y lo pego. La diferencia que vamos a hacer es que, primero que nada, acá ya no va a ser un insert, sino que va a ser un select. Y un select que nos devuelva un valor, solamente un valor. Y en este caso vamos a querer que nos devuelva un número, por eso es que dice acá que el método va a devolver un entero. ¿Cómo podemos hacer un select que nos devuelva un entero, un número? Para eso nosotros podemos hacer uso de la sentencia select para comprobar
o para que nos cuente, valga la redundancia, cuántos datos tenemos con ese nombre en nuestra base de datos. Entonces eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Así como tenemos este select, asterisco procedencia, y aquí voy a utilizar lo que es una de las funciones que tiene SQL Server, que se llama count, y acá le voy a decir asterisco from procedencia, que me cuente todos los datos de procedencia. Pero ¿cuáles son esos datos de procedencia que quiero que me cuente? Quiero que me cuente los datos que tienen que ver cuando el nombre, lo que está en el campo nombre, sea igual, por ejemplo, y voy a poner aquí un ejemplo para hacer la prueba. Aquí, por ejemplo, tengo Instituto Nacional de La Palma. Instituto Nacional de La Palma. Si yo ejecuto esta acción, voy a comprobar que me va a devolver un 1. No le he puesto nombre a la columna, no me interesa en este caso. Me va a devolver un 1. ¿Qué significa el 1? Que hay un nombre de procedencia que se llama con este nombre que yo acabo de escribir acá. ¿Qué pasa si le escribo una letra menos? Con solo una letra menos, por ejemplo. Y si yo lo vuelvo a ejecutar, voy a decir que es 0, porque Instituto Nacional de La Palma no existe. Es un nombre diferente, tiene que ser igual para que sí exista. Entonces, con esta sentencia me puede servir para comprobar esa acción. Entonces me voy a copiar de una sola vez esto que acabo de comprobar acá y lo voy a colocar acá. Lo voy a pegar y quedaría select con asterisco from procedencia where nombre es igual, y aquí viene el parámetro. Entonces siempre se va a colocar entre comillas porque va a ser una cadena que se va a enviar, y el parámetro es 0. Parámetro 0. ¿Y qué argumento le voy a enviar como parámetro? Ya no llevo en este caso un objeto procedencia, sino que solamente llevo algo que se llama pnombre, una variable pnombre. Acá está. Entonces quedaría de esta forma. El argumento pnombre que va a caer acá en este parámetro de argumentos, ¿sí? Luego va a abrir la conexión y va a ejecutar. En este caso, como no voy a hacer un guardar, sino que es una consulta, y necesito que me devuelva no la cantidad de filas afectadas, sino que el valor que traigo, entonces no puedo ejecutar execute non-query. Tengo que seleccionar otro método. Hay uno que se llama execute escalar. Menciona este método que lo que hace es ejecutar la consulta y devuelve la primera columna de la primera fila del conjunto de resultados devuelto por la consulta. Las demás columnas o filas no se tienen en cuenta. Y como solo quiero un dato, entonces este me sirve para traer nada más un dato, el primero que obtuve por mi sentencia. Entonces este método voy a ejecutar. Y este método lo que resulta es que él devuelve, como dice en la parte de aquí abajo, un objeto, un dato de tipo object. Y yo lo quiero meter en una variable de tipo entero, entonces tengo que convertirlo. Hay varias formas de convertirlo, como mencionábamos anteriormente. Voy a usar para hacerlo más rápido, int. Quiero convertir a entero lo que está adelante de ese tipo de dato. Y me va a retornar. Pero antes de retornar, inclusive en este método de aquí de guardar que hicimos en el video anterior, me hacía falta una línea, porque si no ya me va a dar problema ahora que voy a tener más de un método. Después que él ejecuta la base de datos, tengo que cerrar la conexión. Pongo un punto close. Cierro la conexión.
Si no me daría problema, porque aquí la conexión iba a estar abierta y yo en este otro le iba a decir que abriera la conexión de nuevo. Aquí la vuelvo a cerrar con .close y guardo. Como ya terminé en este caso ese método, ahora voy a la siguiente capa, a la capa BL. Me voy a llevar de una sola vez la definición del método, control C, y aquí en la BL voy a hacer la siguiente. Dentro del método vamos a hacer igual como en el método anterior, hacemos un return y mandamos a llamar al objeto procdal que tenemos en la parte global de la clase, punto get procedencia, obtener procedencia, y le enviamos el parámetro pnombre. Guardamos. Ya tenemos nuestro método en la capa BL. Ahora nos vamos a la capa UI. Nos vamos a la capa UI. Y obviamente en la capa UI es donde tenemos siempre la programación en el code behind. Siempre en este caso dentro del evento guardar _click, btn guardar _click. Acá teníamos nosotros el ejemplo que hicimos de cómo íbamos a guardar. Pero de esta forma guardaba absolutamente todo, inclusive lo repetido. Ahora yo necesito comprobar que antes de que mande llamar a guardar, necesito que compruebe si ese dato ya existe. Por lo tanto, debo de crearme, lo voy a hacer aquí en la parte de arriba, debo de crearme un if para que haga esa comprobación. Si el método siempre está a través del objeto procBL que ya está creado acá. Ya no necesito crear otro objeto porque ya está creado. procBL.getProcedencia y le envío aquí el parámetro. El parámetro está en la variable nombre. Aquí en la variable nombre. Nombre. Y como este me va a devolver un número, recordando, si me devuelve 0, significa que este dato no existe, porque no cuenta ninguno, no encuentra nada parecido en la base de datos. Pero si nos devuelve un 1 o más de un 1, en caso que hubiera ya datos más repetidos, entonces me va a devolver un 1 o más de este número. Entonces aquí el error va a ser si me devuelve mayor a 0. Si me devuelve mayor a 0, significa que ya existe en la base de datos. Y si me devuelve igual a 0, significa que no existe. Entonces yo puedo comprobarlo de una sola vez de esta forma. Si es mayor a 0, entonces voy a mostrar un error. De una sola vez me voy a copiar acá el del error que tenía en la parte de abajo, que creamos en el video anterior. Pueden revisarlo en el video anterior, lo que explicábamos acerca de eso. Y acá nada más voy a decir error. Aquí no sería no se puede guardar los registros, sino que sería, el error sería ya existe una institución de procedencia con ese nombre. Con ese nombre. Eso es si es mayor a 0. ¿Qué pasa si no? Else. Abrimos llaves. Y si no, lo que va a venir es a comprobar para ver si puede guardar o no. O si puede ser ese proceso. Me voy a cortar esta llave de acá.
para pegarla al final, y si no, pues lo que puedo hacer es todo esto, lo corto y lo pego aquí adentro, cualquiera de las dos formas. Entonces quedaría de la siguiente forma: va a comprobar si ya existe, y si la respuesta de este método es mayor a 0, si ve que ya existe, va a mostrar el mensaje de error. Si no, va a venir a comprobar si puede guardar, y si pudo guardar va a decir que éxito, si se pudo guardar, y si no, probablemente algún error hubo a la hora de intentar guardar. Comprobaremos ahora el funcionamiento. Ejecutamos nuestro proyecto. Esperamos unos instantes que compile. Está tardando un poco, esperemos que no nos dé ningún error. De hecho, en esta parte no tendría que dar error porque va a cargar el index. Y estamos nosotros programando en el otro web forms. Está tardando un poco, ahora sí está. Le damos procedencia y vamos a intentar con una procedencia repetida. Estas que están acá ya las he agregado. Voy a intentar con la primera que dice Instituto Nacional del Paraíso y le doy guardar. Aquí nos tendría que mostrar el mensaje de error, pero nos sacó, está dando un problema. Hay una sintaxis incorrecta cerca del paréntesis. Vamos a revisar de qué paréntesis habla. Acá lo muestra en esta parte, pero en realidad debería ser en la sentencia donde hay un error. Veamos acá en la sentencia. Podemos comprobar acá cómo llevaba la sentencia. Selecó, asterisco, fueron procedencia, where nombre igual. Ahí está. Si se fijan en ese command text que tengo ahorita acá, dice select con asterisco fueron procedencia, where nombre igual Instituto Nacional del Paraíso. Termina la comilla y después va el paréntesis. Este paréntesis no tiene que ir, pues por eso es que la sentencia no la hizo correctamente allá en la base de datos. Ese es un error de base de datos. Como no hemos ocupado acá las instrucciones del try catch, él me mostró de una sola vez, me sacó y me mostró cuál es el error. Cuando estamos en tiempo de diseño es bueno que esto pase, porque esto nos ayuda directamente para comprobar dónde tenemos el error. Cuando ya una vez hayamos completado estos errores, siempre es importante mejor colocar la instrucción try catch para que en caso que suceda un error no nos saque de acá, sino que nos lo muestre a través de un mensaje. Entonces acá simplemente voy a eliminar esto. Voy a intentar comprobar si me puede cargar de nuevo, aunque esté en tiempo de ejecución. Le voy a guardar. Aquí nada más le voy a dar continuar. Siempre lo sigue dando. Voy a darle detener y lo voy a volver a ejecutar. Comprobamos de nuevo. Registro, procedencia, Instituto Nacional del Paraíso. Le damos guardar. Y
en teoría hizo algún proceso, pero no comprobamos exactamente cuál fue. Vamos a comprobar acá. Vamos a colocar un punto de interrupción en esta parte de acá para ver por qué es que no está entrando. Vamos a comprobar si efectivamente aquí entra. Tenemos ahí el punto de interrupción. Voy a volver a ejecutar, le voy a dar el paraíso y le voy a dar guardar. Acá nos lleva al punto de interrupción. Voy a ir bajando acá paso a paso. Me va a llevar al método. Comprobando. Aquí lleva Instituto Nacional del Paraíso. Va bien. Nos va a llevar al método. Ahí vamos al método. Hacer la conexión. Aquí nos manda la conexión. Nos devuelve la reconexión. La cadena de conexión. Hace el command text. Comprobamos que ahora el command text esté bien. Ahora sí está bien. Continuamos. Resultado. Va a ser el secure escalar. Veamos que lleva resultado. Lleva 1. ¿Por qué lleva 1? Porque sí existe. Continuamos. Retorna el resultado. Va a ir a la capa BL. Aquí va a retornar. Y acá, si es mayor a 0, tendría que entrar acá donde está este mensaje. Veamos si entra o no entra. Efectivamente entra. Y entra al register start script. Y termina. No lo mostró correctamente. Hay un error en el script, en el mensaje. Voy a ir a ver en el mensaje. Y quiero saber cuál es el error. Creo que el error debería ser este. Aquí no debería ser danger, sino debe ser error. Como está en ejecución y estoy en el code behind, me da como un mensaje de errorcito, una advertencia. Mejor lo voy a detener. Y de una sola vez voy a colocar también acá eso, error. Y vuelvo a probarlo. Voy a quitar el punto de inserción, de interrupción, para que lo compruebe rápidamente. Según vimos en el proceso que se nos mostró, funcionaría correctamente, solamente el problema estaba en el mensaje que no lo estaba dando de forma correcta. Creo que ahora sí lo va a hacer de forma correcta. Creo que había un pequeño error ahí en el tipo de mensaje. Comprobamos de nuevo. Guardar, ahí está. Sí comprobó porque no guardó. Error. Ya existe una institución de procedencia con ese nombre. Y le doy OK. Y solamente para comprobar que son los mismos que tenía anteriormente, que no se guardó, select asterisco from procedencia. Ahí está. Tengo lo mismo, que el último fue el de Santa Rita. Entonces del paraíso solamente está una vez, no está repetido. Ahora, ¿qué pasa? Si entonces le cambio. Acá en vez del... voy a colocar uno que no esté. Le voy a decir aquí Instituto Nacional de Metapan. Metapan. Le voy a dar guardar. Y aquí dice éxito. La procedencia se registró correctamente. Compruebo. Ejecuto esta sentencia que tengo seleccionada. Ahí está. Metapan. Lo guardo. Vuelvo a comprobar. ¿Qué pasa si yo seleccionara siempre el de Metapan?
Voy a colocar este y aquí le voy a colocar Metapan. Me va a decir error, ya existe la institución de procedencia con ese nombre. Hasta acá con este video de comprobar que una procedencia o un dato que ya existe en la base de datos no se pueda duplicar, sino que sea un dato único. Nos vemos en el siguiente video.